Si alzas la vista hacia el cielo nocturno, en condiciones favorables, verás miles de estrellas. Y como bien sabemos, casi todas ellas tienen planetas orbitando a su alrededor, miles de millones de planetas, solo en nuestra galaxia. Esto naturalmente nos lleva a preguntarnos si lo que tenemos es realmente tan especial y escaso, dado que existen tantos mundos únicamente en la Vía Láctea. Pero comencemos por lo que realmente tenemos. Nuestro sistema solar está dividido, a grandes rasgos, en dos regiones. En el interior se encuentran los 4 planetas rocosos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En el exterior, los 4 gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre ambas zonas se encuentra el cinturón de asteroides, un amplio anillo de roca y polvo que separa los dos dominios. A primera vista puede parecer poco llamativo, pero si lo observas con más detenimiento, hay mucho más en esta disposición de lo que parece. Tomemos al Sol como ejemplo. Es lo que se conoce como una enana G, una estrella de tamaño medio y relativamente tranquila, sin destellos de radiación extremos, sin periodos de actividad descontrolada que harían imposible la vida en la Tierra. Ha ardido de forma constante durante unos 4.600 millones de años y continuará haciéndolo durante aproximadamente el mismo periodo. Esta estabilidad no es algo que deba darse por sentado. Muchas estrellas son considerablemente más agitadas, más frías o de vida más corta. Nuestro Sol es, en cierto sentido, un arrendador confiable. Luego está la pregunta de cómo surgió todo esto. Hace unos 4.600 millones de años, una enorme nube de gas y polvo colapsó bajo su propia gravedad. El Sol se formó en su centro. A su alrededor se formó un disco en rotación, y de ese disco fueron emergiendo gradualmente los planetas. Los elementos más pesados se acumularon en el centro, los gases más ligeros en las regiones exteriores. Así fue como surgió la división característica que aún define nuestro sistema solar. Lo que resultó de todo ello es un sistema que ha permanecido notablemente estable durante miles de millones de años. Sin grandes colisiones, sin planetas expulsados de sus órbitas, al menos no en la historia reciente. Todo se conjugó de tal manera que hoy podemos existir. Sin embargo, cuando consideras todo lo que podría haber salido mal, queda claro que nuestro sistema solar no se formó simplemente y luego funcionó por sí solo. Sobrevivió. Y esa es una diferencia fundamental. Comencemos con Júpiter. El planeta más grande de nuestro sistema es, en muchos sentidos, nuestro protector silencioso. Su enorme masa genera un campo gravitacional que desvía o captura asteroides y cometas que se precipitan desde los confines del sistema solar hacia los planetas interiores. Sin Júpiter, la Tierra sería impactada por objetos grandes con una frecuencia mucho mayor. Y lo interesante es que, en muchos otros sistemas planetarios descubiertos hasta ahora, no existe ningún Júpiter en esa posición. O bien falta completamente un planeta tan masivo, o bien se encuentra demasiado cerca de su estrella, lo que significa que habría atravesado todo el sistema interior en su camino, arrasando con todo lo que se había formado allí. Luego está la Luna. Nuestra Luna, inusualmente grande para un planeta rocoso de nuestro tamaño, probablemente se originó cuando un cuerpo del tamaño de Marte colisionó con la Tierra en los primeros tiempos del sistema solar. Un evento que estuvo a punto de destruir la Tierra, pero que en última instancia dejó atrás algo crucial para la vida. La Luna estabiliza la inclinación del eje terrestre. Sin ella, ese eje oscilaría descontroladamente durante millones de años entre una posición casi vertical y una extremadamente inclinada. Esto provocaría cambios climáticos tan extremos que la vida compleja tal como la conocemos no habría tenido prácticamente ninguna oportunidad de desarrollarse. La ubicación de la Tierra también es significativa. Estamos situados en la llamada zona habitable de nuestro Sol, esa estrecha franja donde las temperaturas permiten que el agua líquida exista en la superficie. Un poco más cerca del Sol y el agua se evapora. Un poco más lejos y todo se congela permanentemente. Venus está demasiado cerca, Marte demasiado lejos, y ambos demuestran con qué rapidez pueden torcerse las cosas. Pero incluso dentro de esa zona, nada está garantizado. La Tierra tiene una órbita estable, una atmósfera funcional y un núcleo de hierro líquido que genera un campo magnético
y nos protege de la radiación cósmica del Sol. La tectónica de placas garantiza que el carbono circule entre la superficie y el interior terrestre, un termostato natural que ha mantenido el clima relativamente estable durante miles de millones de años. Todo esto en conjunto no es una única coincidencia afortunada, es una cadena de coincidencias interconectadas. Y ese es exactamente el punto, no es la vida en sí misma lo que podría ser escasa. Los microbios simples podrían ser muy comunes en el universo. Pero un planeta que cumpla simultáneamente todas estas condiciones, un sol estable, un gigante gaseoso protector, una luna grande, actividad tectónica, un campo magnético y la distancia adecuada, podría ser una verdadera excepción. El universo es vasto, pero la vastedad no implica automáticamente que todo lo que es posible sea también frecuente. A veces las probabilidades son tan pequeñas que incluso con miles de millones de intentos, solo unos pocos tienen éxito. Para saber si somos uno de esos casos raros, la mejor manera de responderlo es observar lo que el universo tiene para ofrecer. Desde la década de los 90, hemos descubierto miles de exoplanetas. Y lo que hemos aprendido es lo siguiente. La naturaleza construye sistemas planetarios de forma diferente al nuestro, significativamente diferente en la mayoría de los casos. El tipo de planeta más común que conocemos es la llamada supertierra, un planeta rocoso más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno. A primera vista no suena tan mal, pero muchos de estos planetas están muy cerca de su estrella, con periodos orbitales de apenas unos pocos días en lugar de un año. Eso está muy lejos de una zona habitable. Luego están los Júpiter calientes, gigantes gaseosos de tamaño similar a nuestro Júpiter, pero también extremadamente cercanos a su estrella. ¿Cómo llegaron estos planetas masivos hasta allí? La explicación más aceptada es que originalmente se formaron más lejos y luego migraron hacia el interior a través de todo el sistema interior, barriendo y destruyendo todo lo que se había formado en su camino. Los planetas rocosos en la zona habitable no tendrían ninguna oportunidad. ¿Y qué hay de las estrellas en sí? Nuestro Sol es una enana G tranquila, de larga vida y tamaño mediano. Pero las estrellas más comunes del universo son las enanas rojas, más pequeñas, más frías, y a primera vista quizás más hospitalarias para la vida, porque arden durante periodos extremadamente largos, billones de años. El problema es que son inquietas. Regularmente lanzan enormes ráfagas de radiación al espacio, conocidas como llamaradas. Los planetas en su zona habitable tendrían que estar tan cerca de estas estrellas que probablemente estarían en rotación sincrónica, un lado siempre de cara a la estrella, el otro siempre en la oscuridad, como nuestra luna frente a la Tierra. Si la vida compleja podría surgir bajo tales condiciones, es algo muy cuestionable. Así que lo que vemos cuando observamos el universo es esto. Los planetas existen en todas partes, sí. Pero los planetas rocosos y estables, a la distancia correcta, orbitando una estrella tranquila y de larga vida, en un sistema sin gigantes gaseosos errantes, esa es una categoría considerablemente más pequeña. Nuestro sistema solar no es imposible, pero tampoco es la norma. Entonces, ¿qué tan raro es realmente nuestro sistema solar? ¿Y podría haber otros planetas como la Tierra? Esa es la pregunta real, por supuesto. Y la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos lo suficiente para al menos ofrecer una estimación aproximada. Comencemos con los números. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, se estima que hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Según las investigaciones actuales, prácticamente cada una de ellas tiene al menos un planeta. Esto significa que los planetas no son una rareza, son la norma. Pero entonces la situación se complica cuando se suman todas las condiciones que acabamos de analizar. La distancia correcta a la estrella, un campo magnético estable, una luna grande y protectora, un Júpiter en la posición adecuada, tectónica de placas, un Sol tranquilo. Ese enorme número se reduce muy rápidamente. Algunos científicos estiman que quizás solo una fracción de un porcentaje de todos los sistemas planetarios son verdaderamente comparables al nuestro. Son verdaderamente comparables al nuestro. Con 400 mil millones de sistemas, cientifices, pero en comparación con la totalidad del universo, es una cifra extraordinariamente pequeña. Y luego hay otra perspectiva que no debe pasarse por alto. Llevamos décadas buscando planetas como la Tierra, y de hecho, hemos encontrado algunos candidatos,
planetas en la zona habitable, de tamaño similar al nuestro, orbitando estrellas parecidas al Sol. Kepler 452b fue uno de esos candidatos. Proxima Centauri b se encuentra en el sistema estelar más cercano a nosotros, a solo 4 años luz de distancia, y también está ubicado en la zona habitable de su estrella. Pero, y esto es crucial, zona habitable no significa habitable. Simplemente significa que el agua líquida en la superficie sería teóricamente posible. Si estos planetas tienen atmósfera, campo magnético o actividad tectónica, en la mayoría de los casos, simplemente no lo sabemos. Los vemos como diminutos puntos de luz, si es que los vemos. Lo que realmente ocurre en su superficie sigue siendo especulación por ahora. Así que lo que podemos decir es esto. Los planetas similares a la Tierra probablemente existen, quizás incluso muchos. Pero un sistema solar y un planeta que se parezcan a la Tierra, no solo en tamaño y distancia, sino en todo lo demás, en su historia, su geología, sus mecanismos de defensa. Esa es una pregunta completamente diferente. La Tierra no es simplemente un planeta rocoso a la distancia correcta. Es el resultado de 4.600 millones de años en los que innumerables cosas podrían haber salido mal y no salieron. Replicar todo ese conjunto podría ser, en realidad, algo extremadamente escaso. Así que quizás no estamos solos en el universo. Quizás en algún lugar existen formas de vida simples. Microbios flotando en algún océano subterráneo bajo una gruesa capa de hielo, sin luz, sin oxígeno, pero aún así con vida. Pero ese no es realmente el punto. La pregunta verdaderamente crucial es otra. ¿Con qué frecuencia surge algo complejo a partir de esa vida simple? ¿Con qué frecuencia da vida a la evolución ese gran salto? Desde la célula única hasta los organismos multicelulares. De los organismos multicelulares a los animales. De los animales a seres capaces de mirar el cielo y preguntarse si están solos. En la Tierra, ese salto ocurrió, pero también llevó casi 4.0000000 de ser algo garantizado. Ha habido extinciones masivas, eras glaciales, impactos, erupciones volcánicas, eventos que repetidamente pusieron a la vida en la Tierra al borde de la extinción. Y sin embargo, cada vez se recuperó, se adaptó y evolucionó. Si eso fue fruto del azar o de algún tipo de lógica inherente a la vida, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir es esto: un planeta como la Tierra no es simplemente un planeta rocoso a la distancia correcta del Sol adecuado. Es el resultado de una historia larga e improbable. Una historia en la que incontables cosas podrían haber salido mal y no salieron. La colisión correcta creó la Luna. El gigante gaseoso correcto nos protegió. El calor interno adecuado mantuvo en movimiento las placas tectónicas. La atmósfera correcta se sostuvo en lugar de escapar al espacio. Ninguno de estos factores por sí solo es determinante, pero todos ellos juntos, a lo largo de miles de millones de años, exactamente en esta combinación, podría ser algo que ocurra muy raramente en el universo. Por lo tanto, lo que podemos afirmar es que nuestro sistema solar, el que hizo posible la vida en primer lugar, y también tu vida, no es la norma en nuestro universo. Es extraordinariamente raro. Hasta la fecha, no hemos encontrado ningún sistema solar que se aproxime tanto al nuestro. Tenemos planetas potencialmente similares a la Tierra, pero solo en algunos aspectos. Hay muchos más factores a considerar, como hemos visto hoy. Cuando tienes eso presente, la Tierra brillando en el universo con su luz azul parece aún más especial. No simplemente porque todo el mundo lo diga, sino porque ahora lo entiendes. Espero que hayas disfrutado el video, y espero verte la próxima vez.